Desde el primer momento en que uno piensa en el templo de Salomón, la mente se llena de imágenes de oro brillante, piedras preciosas y una majestuosidad que parece casi imposible de alcanzar en la antigüedad. No se trataba simplemente de un edificio, era un símbolo del poder, la devoción y el misterio que rodeaba al rey más sabio que jamás existió. Salomón, hijo de David, gobernó Israel en una época en la que la riqueza y la espiritualidad convergían de manera que pocas culturas han logrado imaginar. Cada decisión tomada para construir este templo no solo reflejaba su poder, sino también su deseo de honrar a Dios de la manera más sublime posible. Y desde ese momento se convirtió en un objeto de fascinación, leyenda y, por supuesto, misterio. La historia comienza en Jerusalén, una ciudad ya cargada de significado religioso y estratégico. Allí, en un terreno elegido cuidadosamente, se levantó un proyecto que cambiaría la forma en que la arquitectura, la religión y la cultura se entrelazaban. Los historiadores señalan que la elección del lugar no fue casual. Se dice que sobre ese terreno reposaba un antiguo altar de sacrificios y que cada piedra tenía que ser colocada con precisión divina. La construcción duró 7 años. Y cada día los obreros trabajaban bajo la supervisión de expertos en arquitectura y arte, utilizando técnicas que incluso hoy serían consideradas avanzadas. Las piedras se tallaban fuera del sitio y luego se ensamblaban con precisión quirúrgica, sin dejar espacio para error. Se cree que el templo tenía 3 niveles principales: el atrio exterior, el atrio interior y el Santo de los Santos, cada uno con su propio significado, simbolismo y secretos que hasta hoy despiertan la imaginación de los investigadores. Los materiales empleados en el templo de Salomón eran extraordinarios y reflejaban la riqueza sin precedentes de aquel reino. Cedro del Líbano, traído en enormes troncos, oro puro, recubriendo paredes y techos, bronce trabajado con precisión y piedras preciosas que decoraban cada rincón. Se cuenta que incluso los clavos y remaches estaban hechos de metales preciosos y que cada detalle se pensaba para impresionar tanto a los visitantes como a los dioses. El Santo de los Santos, el corazón del templo, albergaba la mítica Arca de la Alianza, un objeto que, según las Escrituras, contenía las tablas de los 10 mandamientos y cuyo poder era incalculable. El simple hecho de acercarse a esa área estaba prohibido para cualquier persona que no fuese el sumo sacerdote, y solo una vez al año, durante Yom Kippur, se permitía el acceso. La tensión, la expectativa y el misterio que rodeaban esa ceremonia eran tales que quienes la presenciaban relataban experiencias casi sobrenaturales. Pero la riqueza del templo no se limitaba a los materiales. Las técnicas empleadas eran una combinación de ingeniería avanzada y simbolismo religioso. Se cree que las columnas, conocidas como Yakin y Boaz, no solo soportaban el edificio, sino que también representaban conceptos de estabilidad y fuerza espiritual. Los suelos estaban adornados con mosaicos que contaban historias sagradas y enseñanzas morales, mientras que los techos reflejaban la luz del sol, de manera que cada amanecer parecía encender un espectáculo dorado dentro del templo. Los artesanos de la época eran altamente especializados y, según algunas fuentes, eran traídos de diferentes regiones para asegurar que el trabajo fuera perfecto. Cada detalle contaba, cada decoración tenía un propósito y cada objeto escondía un simbolismo que solo los iniciados podían comprender. A medida que nos adentramos en los misterios del templo, surgen preguntas fascinantes. ¿Qué secretos guardaba realmente la Arca de la Alianza? Algunos relatos indican que contenía poderes que podían cambiar la historia, mientras que otros aseguran que su energía era tan intensa que nadie podía soportarla sin protección divina. Se habla de cámaras secretas donde se almacenaban tesoros inimaginables, de túneles ocultos que conectaban con otros lugares sagrados y de códigos que solo los sacerdotes
podían descifrar. Cada descubrimiento arqueológico posterior ha alimentado más preguntas que respuestas. Y esa es la razón por la cual el Templo de Salomón sigue siendo uno de los enigmas más cautivadores de la historia. La destrucción del templo no disminuyó su leyenda, al contrario, la amplificó. Cuando los babilonios, liderados por Nabucodonosor, conquistaron Jerusalén, el templo fue saqueado y reducido a escombros. El oro fue fundido, los objetos sagrados desaparecieron y lo que una vez fue un lugar de poder divino quedó en ruinas. Sin embargo, la historia y el simbolismo sobrevivieron. Los relatos de testigos, las escrituras y las tradiciones orales continuaron transmitiendo la magnificencia de aquel edificio, inspirando no solo a religiosos, sino también a arquitectos, escritores y exploradores durante siglos. Muchos incluso afirman que la búsqueda de los tesoros perdidos del templo motivó expediciones y aventuras que cruzaron continentes enteros, alimentando leyendas de tesoros escondidos y secretos antiguos que podrían alterar nuestra comprensión de la historia. Además de su riqueza y misterio, el templo tenía un significado profundo en términos de espiritualidad y simbolismo. Representaba la conexión entre lo humano y lo divino, un lugar donde la perfección arquitectónica y la devoción espiritual se encontraban en cada detalle. Cada altar, cada sala y cada objeto tenía un propósito que iba más allá de lo material. La estructura misma del templo se pensaba para reflejar la armonía del universo y para guiar a los fieles hacia la contemplación y la reverencia. Algunos estudiosos modernos han señalado que la disposición de las cámaras y el uso de la luz dentro del templo podrían haber sido diseñados para inducir estados de meditación profunda, casi como un ritual de iluminación a través del espacio físico. A lo largo de los siglos, el Templo de Salomón inspiró construcciones posteriores en todo el mundo, desde templos medievales hasta catedrales renacentistas. Arquitectos y líderes religiosos buscaron replicar la grandeza y el simbolismo que Salomón había logrado. Sin embargo, nunca se alcanzó la misma combinación de riqueza, misticismo y significado religioso. Es como si aquel templo hubiera sido una conjunción única de elementos que solo podían existir en un momento específico de la historia, en un lugar preciso y bajo la visión de un líder excepcional. Hoy, la fascinación continúa. Cada piedra, cada objeto, cada historia relacionada con el templo nos invita a explorar, a cuestionar y a maravillarnos, y nos recuerda que algunos secretos, por más antiguos que sean, nunca dejan de cautivar nuestra imaginación. Arqueólogos, historiadores y exploradores modernos siguen tratando de descubrir restos, artefactos y evidencias que puedan revelar aún más secretos. Algunos aseguran haber encontrado túneles ocultos bajo Jerusalén que podrían haber conectado con cámaras del templo. Otros estudian antiguos textos y profecías que parecen aludir a objetos aún no encontrados. Cada hallazgo, por pequeño que sea, provoca debates, teorías y especulaciones que mantienen vivo el misterio. La pregunta que siempre permanece es: ¿qué más podría estar escondido, esperando ser descubierto por alguien lo suficientemente valiente o curioso para buscarlo? En el plano cultural, el Templo de Salomón ha influido en la literatura, el cine y las artes visuales. Películas de aventuras, novelas históricas y documentales han recreado su magnificencia, pero siempre dejando espacio para el misterio. Este interés constante demuestra que el templo no solo fue una construcción física, sino también una idea poderosa, un símbolo de ambición, fe y secreto que trasciende generaciones. Cada vez que alguien menciona el templo, se evoca la imagen de un lugar imposible de olvidar, cargado de oro, de historia y de enigmas que desafían la imaginación. Ahora, pensemos en la Arca de la Alianza nuevamente. Su desaparición ha generado innumerables teorías, algunas plausibles y otras casi fantásticas. Se dice que fue escondida en cuevas secretas,
transportada a lugares lejanos o incluso protegida por poderes sobrenaturales. Este tipo de historias no solo captura la atención de historiadores y arqueólogos, sino también de cualquier persona fascinada por los misterios que parecen desafiar la lógica y el tiempo. La simple idea de que un objeto de tal importancia podría estar oculto todavía en algún lugar nos recuerda que el Templo de Salomón no es solo historia, es un enigma vivo que sigue provocando preguntas y asombro. Mientras exploramos estas historias, no podemos ignorar los elementos arquitectónicos únicos que todavía inspiran admiración. Las columnas, los atrios, los pórticos, las cámaras secretas y los patios internos no eran solo funcionales. Eran un lenguaje visual, una manera de comunicar poder, devoción y perfección. Cada medida, cada proporción, cada material tenía un propósito. Incluso la iluminación estaba cuidadosamente diseñada para resaltar la magnificencia del oro y de los mosaicos en momentos específicos del día. Imaginemos caminar por esos pasillos hace miles de años, sintiendo la presencia de algo sagrado, siendo testigos de una obra que combinaba lo humano y lo divino de una manera que pocas construcciones han logrado. Finalmente, cuando miramos el legado del Templo de Salomón, vemos que su influencia no se limita a la religión o la arquitectura. Inspira curiosidad, fomenta la investigación y mantiene viva la fascinación por los misterios de la antigüedad. Cada vez que alguien estudia su historia, descubre nuevos detalles, teorías y enigmas que lo mantienen enganchado, preguntándose qué secretos aún podrían revelarse. Es un recordatorio de que la historia no es solo un registro de hechos, es un relato vivo que continúa influyendo en nuestra forma de ver el mundo, despertando nuestra imaginación y estimulando nuestro deseo de descubrir lo desconocido. Así que, mientras reflexionamos sobre el Templo de Salomón, debemos recordar que más allá de su riqueza y su misterio, nos enseña algo más profundo, a la capacidad humana de crear, de soñar y de buscar lo sublime, incluso cuando el tiempo y la historia intentan borrarlo. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, misterios que combinan historia, riqueza y secretos sorprendentes, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que el Templo de Salomón nos enseña es que la historia siempre tiene algo más que revelar, y solo quienes se atrevan a explorar hasta el final podrán descubrirlo por completo.